Tenemos el grato placer de presentar al doctor Diego Saldaña Pérez, médico de pregrado de la Universidad San Martín de Porres, posgrado en otorrinolaringología en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fellowship en rinología y cirugía endoscópica de base de cráneo en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, y actualmente hace su práctica en la clínica angloamericana. Bienvenido, doctor Diego, y quedamos bajo su escucha. Muchísimas gracias, doctor. Permíteme un segundito compartir la presentación. Buenas noches, doctores. Primero quisiera agradecer a la Sociedad de Oftalmología por la invitación. Es, la verdad, para mí un honor poder compartir este tema con ustedes. La noche de hoy vamos a hablar acerca de lo que es la dacriocistorrinostomía endoscópica. Y aquí un pequeño índice de los temas que vamos a tratar hoy. Brevemente vamos a hablar acerca de lo que es la obstrucción de la vía lacrimal, para pasar luego a los métodos diagnósticos que nos van a permitir saber a qué nos estamos enfrentando y poder elegir la mejor técnica quirúrgica. Luego, tal vez la parte más importante, para poder entender cómo hacer adecuadamente una cirugía endoscópica, hablar sobre la anatomía endoscópica, y luego pasaré a describir paso a paso la técnica quirúrgica para finalmente concluir con algunas ideas para llevarnos a casa. Una de las cosas, las ideas más importantes por la cual elegí rinología como subespecialidad, es esta oportunidad que uno tiene de compartir con otros colegas en diferentes cirugías. Siendo rinólogo, uno puede operar con neurocirujanos, cirujanos de cabeza y cuello, y oftalmólogos, y la dacriocistorrinostomía es una de esas oportunidades. Y es especialmente importante este nexo que tenemos nuestras dos especialidades, porque es un nexo muy, muy antiguo. Muchos libros fueron publicados por autores oftalmólogos y otorrinos, y las academias y sociedades solían ser conjuntas, como esta publicación de la Academia Americana de Oftalmología y Otorrinolaringología, que era una sola institución hasta 1978, tenían sus meetings anuales juntos, y como podemos ver, en 1923 ya publicaban revistas en conjunto. Y la herencia de esta relación tan antigua que tenemos son esos hospitales que muchos de nosotros conocemos, los Eye and Ear Hospitals, alrededor del mundo, en los cuales otorrinos y oftalmólogos trabajamos juntos para poder darle la mejor atención a nuestros pacientes. Yendo de lleno al tema, vamos a hablar de la obstrucción de vía lacrimal. Como sabemos, el síntoma más frecuente con el cual el paciente se acerca al consultorio es la epífora, el lagrimeo. También se puede presentar como una infección con secreción purulenta, edema, inclusive hasta una fístula, pero siendo la epífora el síntoma más común. Dentro de las obstrucciones de vía lacrimal tenemos tres tipos principalmente. La congénita, que suele ser una obstrucción membranosa a nivel del meato inferior y rara vez una estenosis ósea congénita. La obstrucción primaria, que suele ser una fibrosis que está asociada a la edad avanzada. Y la obstrucción secundaria, que tiene múltiples causas, como son infecciones a repetición, inflamaciones causadas, por ejemplo, por la granulomatosis de Wegener, alergias a gotas oftálmicas, traumas que pueden ser fracturas faciales o inclusive cirugías, especialmente las que hacemos nosotros, cirugías endoscópicas nasales, cánceres, neoplasias, no solo de la vía lacrimal, sino también de estructuras adyacentes, o metástasis que pueden venir de mama, próstata y melanomas malignos, y por supuesto las obstrucciones mecánicas que pueden ser por dacreolitos o mucoceles. Tal vez la parte más importante, y es donde yo creo que la parte del equipo, el oftalmólogo tiene toda la batuta, es el método diagnóstico. Si no tenemos un diagnóstico adecuado, no vamos a poder elegir la mejor técnica quirúrgica con la cual tratar a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo enfocar un paciente que se acerca con epífora a nuestra consulta? Para poder elegir el método diagnóstico o el plan diagnóstico que vamos a hacer, es importante conocer la anatomía
del sistema lacrimonasal, que estoy seguro ustedes la conocen mucho mejor que yo. Entonces, básicamente las lágrimas, luego de ser secretadas por las glándulas lacrimales, van a ingresar a los canalículos superior e inferior, y en el 90% de los pacientes se van a unir en un canalículo común, para luego depositar las lágrimas en el saco lacrimal, y finalmente pasar al ducto lacrimonasal, que drenará a través de la válvula de Hasner en el meato inferior por debajo del cornete inferior. Esta vista es una vista de la pared lateral de la fosa nasal, que es básicamente donde vamos a desenvolvernos en la cirugía. Podemos ver el cornete superior, el cornete medio, el cornete inferior y por debajo la desembocadura del ducto lacrimonasal. Entonces, ¿cómo manejamos este paciente con epífora? Lo más importante del método diagnóstico es poder diferenciar las obstrucciones anatómicas de las obstrucciones funcionales. Y en las obstrucciones anatómicas, poder diferenciar el punto donde la vía lacrimal está obstruida para poder seleccionar el método quirúrgico a tratar. Y por supuesto, también es muy importante diferenciar las obstrucciones funcionales, en las cuales tenemos una vía lacrimal permeable, pero el sistema de pump lacrimal no está funcionando adecuadamente, ya sea por el músculo orbicular o por una laxitud parafebral. Es importante esto, ¿por qué? Porque la dacroshistorhinostomía endoscópica en las obstrucciones funcionales tiene un porcentaje de éxito mucho menor que en las obstrucciones anatómicas distales. Y hago énfasis en la palabra distal porque la DCR endoscópica solo puede ser utilizada en las obstrucciones distales. Y nuestro primer approach diagnóstico obviamente será la irrigación lacrimal, en la cual utilizamos una sonda Roma y a través del canalículo inferior irrigamos suero salino. Si el paciente siente el suero salino en la parte de atrás de la garganta, podemos decir que la vía lacrimal es una vía lacrimal permeable. Pero si no, y tenemos un reflujo del suero salino que estamos instilando, en ese caso tenemos que interpretar el reflujo para saber qué tipo de obstrucción tenemos. Entonces, imaginemos que tenemos una obstrucción distal, una obstrucción del ducto lacrimonasal. En ese caso, el suero salino que está llegando, se está instilando a través del canalículo inferior, va a regresar a través del canalículo superior. Un evento similar sucede si la obstrucción está a nivel del canalículo común. Va a instilarse suero salino a través del canalículo inferior y va a darse el reflujo a través del canalículo superior. De acuerdo a la teoría, si es que el ducto lacrimonasal es el que está obstruido, nosotros deberíamos tener un reflujo no solo de lágrimas, sino también de moco. Obviamente esto es teórico y este tipo de evaluaciones es observador dependiente. Entonces, muchas veces puede ser difícil de interpretar. Finalmente, si tenemos una obstrucción a nivel de los canalículos, el reflujo que vamos a tener va a ser a través del mismo canalículo por donde se instiló el suero salino. Luego, el siguiente paso diagnóstico que podemos hacer es el sondaje lacrimal. En el sondaje lacrimal vamos a usar una probeta de Bowman, una sonda lacrimal de Bowman, en la cual lo que tenemos que hacer es interpretar los stops que vamos a sentir, y si se trata de un stop duro o un stop blando. ¿Qué quiere decir esto? Que si la obstrucción está en el ducto lacrimonasal, al momento de pasar la sonda de Bowman, esta va a chocar contra el proceso frontal de la maxila, un hueso que, como vamos a ver a continuación, es un hueso bastante duro, y el evaluador debe sentir este stop duro. En cambio, si tenemos una obstrucción del canalículo común o de los canalículos superior o inferior, la probeta va a sentir un stop mucho más blando. También tenemos el test de Jones 1 y test de Jones 2, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, por respeto al tiempo, pasar esto. Básicamente lo que nos permite es diferenciar la hiperproducción lacrimal de la obstrucción funcional y de la obstrucción anatómica parcial. Luego tenemos ciertos test de imágenes que nos permiten hacer el diagnóstico más sofisticado. El dacrocistograma, básicamente, teniendo al oftalmólogo en la sala de radiología, nos va a permitir instilar contraste y luego tomar una radiografía mientras se instila este contraste. Aquí podemos ver ambas órbitas y la fosa nasal y ver cómo se pinta todo el sistema
lacrimonasal, y si tenemos contraste a nivel de la nariz, básicamente tenemos una vía lacrimal permeable. Hay excepciones y eso lo hablaremos en un momento. Acá tenemos, por ejemplo, una obstrucción distal en la cual el contraste pinta el saco lacrimal, pero no el ducto lacrimonasal. Pero si comparamos esta de aquí, lo que tenemos es pintado ambos canalículos, superior e inferior, el canalículo común, pero no se pinta el saco. Entonces, en este caso, tenemos una obstrucción del canalículo común y debemos comentarle esto al paciente porque las tasas de éxito con una DCR endoscópica con obstrucción de canalículo común son bastante inferiores. Otro examen bastante importante es la dacroscintigrafía o cintilografía. En este caso vamos a usar un radioisótopo que se va a colocar en la conjuntiva y se va a tomar scannings durante la siguiente media hora. Y lo que podemos ver es, en este caso, cómo el radioisótopo no entra al saco lacrimal, sino queda en los canalículos. Y en este caso, como en el lado izquierdo llega hasta la nariz, pero en el lado derecho no pasa. ¿Y por qué esto es importante? Porque si compenetramos todos los métodos diagnósticos, en esta imagen tenemos al mismo paciente. Usamos el dacrocistograma que nos pinta todo el sistema lacrimonasal, pero en la dacroscintillografía podemos ver que no pasa. Y esto sucede porque cuando uno hace una irrigación del sistema lacrimonasal, se está ejerciendo una presión que puede forzar, ya sea al suero salino o al contraste, a pasar a través del sistema. Pero la cintillografía nos permite hacer un test funcional de la vía lacrimal. Es por eso que en ese estudio que se hizo en la India, podemos ver cómo se hizo a los mismos pacientes una irrigación de vía lacrimal y una cintillografía. Y podemos ver cómo la irrigación de vía lacrimal solo detectó 8 bloqueos del canalículo común, mientras que la cintillografía detectó 25. Y más aún, la irrigación no detectó ninguna obstrucción funcional, mientras que la cintillografía detectó 11 obstrucciones funcionales. Ahora, esto es teórico y cada uno debe adaptar estos test diagnósticos de acuerdo al lugar donde trabaja. Hacer un dacrocistograma implica tener un oftalmólogo disponible para entrar a la sala de radiación, y es exponer tanto al personal médico como al paciente a una radiación constante. Hacer una cintillografía requiere tener un servicio de medicina nuclear en el hospital o en la clínica donde uno trabaja. Entonces uno puede irse adaptando a esto. En la experiencia personal que tengo, en el hospital de Oakland, básicamente lo que hacíamos era, o lo que hacía el oftalmólogo realmente, era irrigar en la vía lacrimal y hacer el sondaje con la cánula de Bowman. Y solo en ciertos pacientes en los cuales había duda diagnóstica se hacía la cintillografía. Muy bien, ahora pasemos a lo que nos compete en la exposición. Básicamente vamos a hablar de primero lo que es la anatomía quirúrgica endoscópica, para luego ir paso a paso con la DCR endoscópica. ¿Y por qué es importante conocer la anatomía quirúrgica endoscópica? Porque en esta cirugía la clave del éxito es ubicarse, saber dónde estamos, dónde está la área donde quiero trabajar, dónde está el saco y la vía lacrimal, y dónde están las zonas en donde no me debo acercar para evitar cualquier complicación. En la cirugía endoscópica nasal, cuando uno pone la cámara por primera vez, todo se ve rosado, porque lo único que tenemos frente a nosotros es mucosa nasal. Lo que usamos para poder guiarnos son relieves óseos cubiertos por mucosa. Por ende, lo primero que tenemos que entender y familiarizarnos es la anatomía ósea de la región nasal. Entonces, para poder hacer eso, vamos a ver dónde se va a realizar la cirugía. En líneas punteadas podemos ver el meato medio, donde la gran mayoría de cirugías nasosinusales se realizan. De todo este meato medio, nosotros vamos a trabajar básicamente en la fosa lacrimal. Es decir, el ducto lacrimonasal va a estar ubicado, un segundo, en esta área, y nuestro siguiente reparo va a ser el proceso frontal de la maxila en el límite anterior. Luego tenemos que ver el límite posterior, que va a ser el hueso lacrimal, y tenemos la necesidad de conocer lo que es el Ager Nassi. El Ager Nassi es la celda etmoidal más anterior,
Y es importante conocerlo porque no debemos hacer nuestra disección más allá de eso, más allá de esta celda, porque podemos tener complicaciones. Y finalmente el proceso uncinado, que es la entrada al seno maxilar. Veámoslo con más detalle, hagamos zoom en esa área, y en esta área vamos a ver el proceso frontal de la maxila, este hueso que está aquí, que va a dar, va a formar la cresta lacrimal anterior. Tenemos el hueso lacrimal, que como podemos ver es un hueso mucho más delgado y que va a formar la cresta lacrimal posterior. Y tenemos la unión entre el proceso frontal de la maxila y el hueso lacrimal, que va a dar el relieve que nosotros conocemos como línea maxilar. Ahora, nosotros no tenemos esta vista cuando entramos con una cámara a la fosa nasal. Acá está la vía lacrimal, por cierto. La vista que tenemos nosotros es esta. Al medio, el tabique, tenemos la fosa nasal derecha y tenemos la fosa nasal izquierda. Para motivos prácticos, la fosa nasal derecha no tiene mucosa, entonces podemos ver el hueso que nos permite, que nos da los relieves que nos van a servir como landmarks y puntos de reparo anatómico. Entonces aquí tenemos el proceso frontal de la maxila, un hueso duro y grueso. Acá tenemos el hueso lacrimal y la unión entre ambos huesos que nos va a dar la línea maxilar. Esta es la apófisis unciforme y este es el agernaci. Este es el cornete medio. Pongámosle mucosa a la fosa nasal izquierda y aquí vamos a ver cornete medio, la unión del cornete medio a la pared lateral, que es la axila del cornete medio. Se nos marca esta axila. Encima de la axila normalmente podemos encontrar el agernaci. En D podemos ver esta línea que estoy marcando con el puntero, que es la línea maxilar. Luego tenemos en E la apófisis unciforme, que es nuestro límite posterior de disección, porque no queremos irnos hacia el seno maxilar. Una vez conocida esta anatomía, podemos pasar a ver el paso a paso de la dacriocistorrinostomía endoscópica. Ahora, la dacriocistorrinostomía endoscópica solo funciona en obstrucciones distales, como les había mencionado. Si vamos a tratar quirúrgicamente a un paciente con obstrucción de vía lacrimal, tenemos dos opciones: la DCR externa y la DCR endoscópica. Actualmente, luego de que la cirugía endoscópica ha evolucionado, ambas tienen una tasa de éxito bastante similar que bordea entre el 80 y 90%, siempre y cuando se conozca adecuadamente la anatomía. Entonces, ¿por qué elegir la DCR endoscópica? Las ventajas de la DCR endoscópica es que vamos a evitar una cicatriz externa. Además de eso, vamos a evitar también una posible lesión de la anatomía del canto medial y vamos a preservar la función del músculo orbicular. A su vez, podemos tratar patologías nasales de nuestro paciente. Esto es un poco relativo. Realmente, en una cirugía lacrimal hay aproximadamente un 15% de pacientes que puedan tener un tabique desviado, sinusitis o pólipos que ameriten tratamiento en el mismo momento. Sin embargo, en una revisión hecha en Adelaide, en Australia, aproximadamente el 47% de pacientes que requirió una cirugía de vía lacrimal tenía una desviación septal que no permitía realizar la cirugía de vía lacrimal adecuadamente. Entonces, en ese caso, gran cantidad de los pacientes van a requerir una cirugía nasal concomitante, por más que muchos de ellos sean asintomáticos. Esta otra ventaja de la DCR endoscópica es que nos va a dar un mejor campo operatorio, y yo pongo siempre con signo de interrogación el tema del tiempo operatorio. Técnicamente, de acuerdo a la bibliografía, trabajar de manera endoscópica, gracias a la mejor visualización, debería recortar el tiempo. Yo no lo veo de la manera de que trabajar de esta manera, tener una mejor visualización, es mejor para el paciente y permite hacer un aprendizaje continuo. Al principio, el tiempo operatorio no va a ser más corto. De hecho, gran parte de ustedes como oftalmólogos deben hacer los abordajes externos sumamente rápido. Pero la curva de aprendizaje toma tiempo y eventualmente puede llegar a ser más rápida que el abordaje externo. ¿Qué cosas tener en cuenta cuando vamos a programar un paciente para una DCR endoscópica? Siempre se sugiere que tenga una consulta previa por el otorrino. ¿Por qué? Porque es importante abordar las molestias nasales que pueda o no tener el paciente. Si no las tiene, mejor dicho, si las tiene, es importante evaluarlas y por ahí ver si podemos
manejarlas al mismo tiempo. Pero si no las tiene, hay que tomar en cuenta que vamos a usar la nariz como un corredor. Y si estamos ante un paciente que no tiene ningún síntoma nasal, es posible que luego de la cirugía tenga algún nivel de obstrucción, puede tener cierto sangrado, va a tener costras en la nariz, y eso es importante explicarse. Luego, desde nuestro punto de vista, siempre es bueno tener una tomografía de senos paranasales que nos permita ver la anatomía ósea y ciertas sorpresas que no queremos encontrarnos al momento de la cirugía. Durante el fellowship, yo lo hice en Nueva Zelanda, en un lugar donde el rugby es sumamente frecuente, y la cantidad de pacientes que teníamos con lesiones orbitarias antiguas era increíble, y la lámina papirácea estaba rota desde antes de la cirugía. Si yo lo puedo ver en la tomografía, sé qué me voy a encontrar y qué cuidados debo tener. Luego, ya en la sala de operaciones, es necesario conversar con nuestro anestesiólogo porque la cirugía endoscópica requiere manejar hipotensiones y bradicardias para no tener una cirugía muy sangrante y frustrante. Eso es tema de otra exposición, pero es importante conversar con el anestesiólogo y su otorrino para que el campo quirúrgico sea el adecuado. Iniciamos siempre con vasoconstricción tópica. Podemos utilizar adrenalina. Yo me entrené utilizando la solución de Moffitt, que es cocaína, adrenalina, suero salino y bicarbonato, que daba una vasoconstricción increíble. Aquí en Perú es difícil conseguir cocaína en nuestras farmacias de nuestros hospitales. La verdad que adrenalina 1 en 1000 va bastante bien. Y por supuesto, considerar septoplastías endoscópicas. ¿Por qué es importante considerar la septoplastía endoscópica? Aquí tenemos la primera vista de un paciente que va a hacerse una DCR endoscópica. El cornete medio es este, que casi que no se puede ver. El cornete inferior es este, y esto es el tabique. Aquí no se puede trabajar con comodidad. No se va a poder hacer un control postoperatorio con comodidad. Entonces, en estos casos tenemos que hacer una septoplastía. Estas obstrucciones son obstrucciones altas. Normalmente el paciente que respira a través del corredor inferior no tiene obstrucción sintomática. Entonces es importante saber esto de antemano y comentarle al paciente que puede requerir una septoplastía bastante localizada de esta área de aquí para poder hacer la dacriocistorrinostomía. ¿Qué tipo de septoplastía? Siempre sugerimos hacer la septoplastía endoscópica. Aquí estamos dentro del septum, esta es la mucosa septal, y ya podemos ver cómo se ha retirado el hueso y el cartílago solo de esa zona, que nos va a permitir entrar. Luego, el siguiente paso es utilizar anestesia local. Lidocaína con epinefrina es más que suficiente, no hay ningún problema con eso. Y luego pasamos ya a iniciar la cirugía. Hay muchas formas de hacer la DCR endoscópica. Yo voy a pasar a describirles la técnica quirúrgica con la cual yo me entrené, descrita por el profesor P.J. Wormald de Adelaide, Australia, pero hay muchas variaciones a esta técnica, muchas de ellas muy exitosas, pero yo creo que esta técnica fue la que revolucionó el cambio de virar del abordaje externo al abordaje endoscópico, porque se utiliza elementos de poder. Y pasaré a explicar eso en un momento. Entonces, la técnica quirúrgica inicia con la incisión de la mucosa. Tenemos aquí el cornete medio, la axila del cornete medio, y nosotros sabemos que luego del estudio del profesor Wormald, que el saco lacrimal está aproximadamente entre 8 a 10 milímetros por encima de la axila del cornete medio. Entonces, nuestra primera incisión horizontal debe ser 8 a 10 milímetros por encima de esta axila. Luego hacemos una incisión vertical que la vamos a prolongar aproximadamente hasta el tercio medio del cornete medio. Y finalmente vamos a hacer una segunda incisión horizontal que, según la teoría, debería ir hasta la incisión de la apófisis fusiforme. La verdad, en la práctica no es necesario ir tan posterior y arriesgarnos a entrar al seno maxilar. Veamos ahora cómo se ve en un paciente vivo. Estamos bien arriba, 8 a 10 milímetros por encima de la axila del cornete medio, y prolongamos bastante la incisión, 8 a 10 milímetros también hacia anterior, para luego hacer una incisión vertical que va a ir hacia aproximadamente los 2/3 del cornete medio. Luego viramos nuevamente nuestro bisturí 15 y hacemos la siguiente incisión horizontal. Digamos que estamos comenzando a hacer la cirugía y necesitamos algún reparo anatómico adicional, o el otorrino con el cual están trabajando no se siente muy cómodo en esta parte de la anatomía.
Hay descripciones de utilizar esta sonda, que me parece que la utilizan en cirugía vitreoretinal, o la sonda de luz de DCR endoscópica de la marca Integra, sin ningún conflicto de interés. Sí se puede utilizar. Como podemos ver, hay una translucencia acá que viene desde el canalículo común y del saco lacrimal, pero hay una cosa que se tiene que tener muy en cuenta y que ha sido descrita en estudios diversos. Esta translucencia se está dando en el hueso lacrimal. ¿Por qué? Porque el hueso lacrimal es un hueso muy delgado, pero nunca se va a dar en el proceso frontal de la maxila, porque es un hueso muy grueso. Si nosotros limitamos la disección aquí, estamos haciendo una disección parcial de la vía lacrimal. Y el éxito de una DCR endoscópica está en retirar todo el proceso frontal de la maxila. Si nosotros tenemos esta salvedad en mente, sí podemos utilizar esta luz como una guía anatómica. El siguiente paso de la cirugía es elevar el flap mucoso. Para esto vamos a utilizar un decolador succión, y es importante elevar el flap en toda la altura de nuestro corte, y eso lo podemos ver en este paciente. Recordar siempre tener el decolador, la cabeza del decolador, bien pegada al hueso para no perder el plano. Entonces continuamos de arriba hacia abajo, soltando la tensión de nuestro flap, y lo prolongamos a posterior hasta llegar aquí, donde podemos ver la línea maxilar, que es la unión entre el hueso lacrimal y el proceso frontal de la maxila. Una vez terminada la disección y ya tenemos una exposición adecuada, el siguiente paso es pasar a retirar el proceso frontal de la maxila. Técnicamente, de acuerdo a la técnica descrita por el profesor Wormald, podemos hacer el retiro del hueso lacrimal primero utilizando una pinza de oído. La verdad que a veces es más fácil comenzar con el proceso frontal de la maxila porque nos da mejor visión. Para esto podemos utilizar una pinza Hayek-Koffler, o si no se tiene, una Kerrison de 3 milímetros va muy bien. La cabeza de la pinza empuja la vía lacrimal hacia lateral, protegiéndola, y el forceps retira solo el hueso, de manera segura. Tenemos que retirar todo ese proceso frontal de la maxila, de tal manera que podemos ver esto de aquí, que ya viene a ser el ducto lacrimonasal. Extendemos este retiro del proceso frontal de la maxila hasta que ya no podemos enganchar más hueso con el Hayek-Koffler o con la pinza Kerrison. Y en ese momento es necesario cambiar a una fresa de 20 grados diamantada. Y esto es lo que hace que sea esta técnica especial, esta técnica descrita en Australia, que es la Powered DCR, Endoscopic DCR, que es básicamente utilizar fresas, porque nos permite extender nuestra disección lo más arriba posible, donde el proceso frontal de la maxila es muy grueso. ¿Qué buscamos con eso? Exponer el proceso frontal de la maxila, el saco lacrimal y muchas veces la mucosa del Lager-Nasse. Veamos eso aquí. Entonces, básicamente estamos ya a este punto. El proceso frontal de la maxila es muy grueso, ya no podemos utilizar, también por angulación, ya no podemos utilizar la Kerrison, y pasamos a drillear esa parte del hueso. Continuamos drilleando y nos vamos inclusive un poquito hacia posterior para poder exponer la mucosa del Lager-Nasse. Entonces tenemos aquí el Lager-Nasse, ya vemos el saco lacrimal y nuestro flap mucoso extendido hacia este lado. Luego le pedimos al oftalmólogo que por favor nos ayude para poder pasar la canulación del sistema lacrimal. Esto no lo voy a escribir porque claramente ustedes lo hacen muchísimo mejor que yo. Y esto nos va a permitir ver si estamos en el lugar correcto y también pasar al siguiente paso de la cirugía. Una vez que pasa la sonda de Bowman, nosotros vamos a ver esto por la cámara y vamos a seguir la disección endoscópicamente y podemos ver cómo estamos en el lugar correcto en el saco lacrimal. ¿Por qué dije que esto era importante para la siguiente parte de la disección? Porque lo que nos va a permitir tener la sonda ahí es hacer una contratracción, extendiendo la parte más medial del saco lacrimal y alejándola del canalículo común para evitar traumas iatrogénicos. Y luego poder hacer una incisión con esta cureta, con este bisturí en lanza del set de DCR endoscópica, o simplemente con el bisturí de Crescent de uso común en oftalmología. Disculpen por eso, un segundito.
Entonces aquí vemos la contracción que se hace con la sonda de Bowman. Esto nos permite no hacer el corte en la mucosa lateral del saco lacrimal, evitando una cicatrización patológica. Y utilizando el bisturí de Crescent, la punta del bisturí de Crescent, abrimos el saco lacrimal, estando seguros que solo estamos abriendo en la parte que queremos abrir y no generando traumas innecesarios. Este es un mucosel en el ojo contralateral, un ojo derecho. Vemos cómo la sonda de Bowman nos hace contratracción y nos facilita el corte de superior a inferior del saco lacrimonasal. Una vez hecho eso, nosotros pasamos a extender nuestra disección y a abrir completamente el saco, generando flaps lacrimales posteriores y anteriores. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? La premisa en toda cirugía endoscópica nasal es que todo hueso expuesto va a ser osteitis y tejido de granulación en la superficie. Y eso es una causa común de fracaso en este tipo de cirugías. Entonces yo tengo que intentar cubrir todo el hueso expuesto y la mucosa del saco lacrimal es un excelente material para hacer esto. Utilizamos una tijera del set de oído o una tijera del set de base de cráneo o sinceramente en la práctica de uso diario el mismo bisturí de Crescent para hacer esto. Un corte superior en el saco y en el ducto lacrimonasal y un corte inferior que nos permita rotar el saco lacrimal para aperturarlo completamente. Luego pasamos a hacer lo mismo, pero en la parte anterior del saco, utilizando un micro bisturí en hoz, o como les digo, el mismo bisturí de Crescent, hacemos un corte inferior y un corte superior, como podemos ver aquí. Ese es un micro bisturí en hoz. La verdad que la gran mayoría de casos utilizamos el mismo bisturí de Crescent. ¿Por qué? Porque estos suelen perder filo bastante rápido y uno termina traccionando más que cortando. Pero si usamos el bisturí de Crescent descartable, es asegurarnos un instrumento con filo en todas las cirugías. Finalmente, este es el estado final que tenemos que tener del paciente. El saco lacrimal totalmente abierto, el flap lacrimal anterior, flap lacrimal posterior, que va a entrar teóricamente en contacto con el flap mucoso hecho al inicio. Acá podemos ver completamente abierto como una flor el saco lacrimal. Para serles absolutamente sinceros, esta es la técnica descrita por el profesor Wallman, pero durante el fellowship a veces es difícil preservar el flap mucoso y muchas veces se tiene que recortar utilizando tijeras o pinzas cortantes o a veces el mismo microdebridador. Ahora, ¿debemos o no debemos colocar un stent al final de la cirugía? Lo primero que se tiene que saber es que si se coloca un stent, no es para mantener la rinostomía permeable. A este punto, si hemos hecho una disección adecuada, la rinostomía mide aproximadamente 10 milímetros a más. Entonces, colocar o no colocar un stent no va a afectar la rinostomía. Lo que nos permite es, si tenemos un canalículo común estrecho, nos va a permitir mantener este canalículo común abierto. Hay múltiples metaanálisis acerca de esto y en realidad no hay una diferencia significativa en el éxito o complicaciones entre utilizar y no utilizar stent. Entonces es un hecho bastante controversial. Algunos autores recomiendan por motivos económicos no utilizarlo y otros autores recomiendan utilizarlo a criterio del cirujano. ¿Qué criterios nos pueden mandar a colocar un tubo de O'Donoghue? Si al pasar la cureta de Bowman, siendo cierta tensión en el canalículo común, en ese caso puedo colocar un tubo de O'Donoghue. Pero si tengo una obstrucción funcional diagnosticada por dacocintigrafía, en ese caso, en nuestra experiencia en Oakland, casi todos los pacientes salían con tubo de O'Donoghue. ¿Y cómo se coloca el tubo de O'Donoghue? Se pasa una guía primero y luego finalmente se coloca así para tener esta vista final en la cual utilizamos un clip vascular que se utiliza para ligadura de la arteria esfenopalatina y gel foam alrededor del tubo. Si no se tiene clip vasculares, se hace un nudo y no pasa nada. O sea, no es absolutamente necesario tener un clip vascular, ¿no? Y aquí tenemos el tubo de O'Donoghue visto desde la vista ocular, intentando que no haya mucha tensión para evitar lesiones del tejido blando. ¿Qué consideraciones postoperatorias es importante tener? Primero, dar tratamiento antibiótico.
Nosotros no utilizamos en Oakland antibióticos orales. En realidad las gotas oftálmicas solían ser suficientes, pero a veces en cierta cantidad de casos, si tenemos mucoceles, secreción muy purulenta, se puede hacer antibiótico de amplio espectro por 5 a 7 días. Analgesia oral estándar, paracetamol y celecoxib. Pero más que eso, lo que yo quisiera compartirles, muy importante, es mantener la mucosa nasal hidratada. Mantener la mucosa nasal para evitar costras y tejido de granulación. Nosotros comenzábamos spray con suero salino el mismo día de la cirugía. Apenas el paciente pasaba a sala de recuperación, se iniciaba el spray de suero salino. Y al día siguiente o en 2 días, iniciamos inmediatamente lavados nasales con suero salino. Esto permitía mantener la mucosa humectada y evitar costras. Está descrito utilizar corticoides tópicos nasales, depende del hospital donde si hay esa costumbre o no. Está descrito los descongestionantes nasales. Puede servir si ha sido una cirugía sangrante para evitar ese goteo fastidioso para el paciente. No va a parar de ninguna manera si una epistaxis, un descongestionante no lo va a parar, pero por lo menos va a parar ese goteo fastidioso. Nosotros controlábamos al paciente entre las 2 y 3 semanas y luego a los 3 a 6 meses, aunque la bibliografía sugiere seguir a los pacientes aproximadamente por año y medio. Y si había que retirar un stent, de acuerdo a los autores, puede ser entre 4 semanas a 4 meses. Este es un control que hicimos en Nueva Zelanda a las 2 semanas. Podemos ver cómo la fluoresceína al 2% pasa sin ningún problema a la cavidad nasal, por ende la vía está permeable, ya queda saber nada más si sintomáticamente el paciente resolvió o no. ¿Qué posibles complicaciones podemos tener? Sinequias y tejido de granulación, si dejamos mucho hueso expuesto, es frecuente. Epistaxis es también frecuente, por eso es importante conversar con el paciente, saber qué hacer de presentarse eso. Algunas relacionadas con el stent, y especial hincapié en esto. Durante la cirugía es bastante raro tener una lesión de la base del cráneo. El techo de la cavidad nasal es el piso del cerebro, es la base del cráneo. Si nosotros tenemos nuestra anatomía bien clara, es difícil que entremos a la base del cráneo. Pero si nos desubicamos, está escrito fístulas de líquido cefalorraquídeo por poner la fresa en el lugar equivocado. ¿Se pueden dar lesiones orbitarias? Sí, pero si tenemos en mente que no debemos prolongar nuestra disección por detrás de la apófisis fusiforme, es difícil lesionar la lámina papirácea, y con un adecuado equipo, nuestro fresado no debería perforar la piel, pero vale la pena tener cuidado. ¿En qué pacientes se ven fallas con mayor frecuencia? Está descrito en algunos artículos: pacientes diabéticos, alérgicos a gotas nasales, y especialmente pacientes que han tenido cirugías oftálmicas o lacrimales anteriormente a esta, ¿no? Cirugías revisionales tienen aproximadamente un 83% de éxito si se trata con una DCR endoscópica. Y bueno, ¿qué hacer si todo falla, si nos va mal? Hemos probado 3 DCRs endoscópicas o externas. Bueno, en ese caso, ustedes lo hacen frecuentemente. Tenemos el tubo de O'Donoghue. Inclusive con el tubo de O'Donoghue, a veces es mejor hacerlo, colocarlo con la guía endoscópica. ¿Y por qué? Quiero hacerle esa salvedad. Este es el cornete medio, él está entrando en la guía. Aquí, este es el tabique. A nivel de la axila del cornete medio, pasa una arteria bastante grande, dependiente de la arteria etmoidal anterior. Si uno entra con demasiada fuerza y lesiona el septum a este nivel, es posible que tenga una epistaxis postoperatoria. Y esa es la razón por la cual en muchas de sus DCRs externas, el paciente puede presentar con epistaxis posterior, porque pueden haber lesionado el septum a este nivel. Finalmente, algunas ideas para llevar a casa. Creo que es sumamente importante llegar al diagnóstico adecuado del paciente para poder ofrecerle una buena opción quirúrgica. En muchos centros se trabaja la clínica de vía lacrimal, ¿no? En la cual el oftalmólogo y el rinólogo el oculoplástico y el rinólogo están trabajando simultáneamente para poder evaluar la vía lacrimal y la fosa nasal al mismo tiempo, lo cual nos permite hacer un diagnóstico adecuado. A veces es difícil, probablemente más fácil en un hospital público o en una clínica en la cual se tienen múltiples especialidades. En mi experiencia en el Revalidati, antes de irme al fellowship, yo tenía la suerte de que la doctora Rodríguez, oculoplástica, hacía el turno al mismo tiempo que yo. Entonces,
tiene la facilidad de que, oye, puedes mirar la nariz de este paciente, entonces uno ya sabe a qué se va a enfrentar después, ¿no? Hay que considerar que la DCR endoscópica es una opción segura, si se conoce la anatomía, y tiene una excelente tasa de éxito, pero para poder tener esa excelente tasa de éxito hay que conocer la anatomía endoscópica, y para poder hacer eso y habituarse a esa anatomía endoscópica, hay que hacer un trabajo conjunto. Esta cirugía nos permite trabajar de la mano entre oftalmólogos y otorrinos y aprender continuamente, no solo en la sala de operaciones, pero también en la consulta, de tal manera que podemos trabajar. La teoría nos dice, los libros nos dicen que llegado el momento cuando la curva de aprendizaje se ha completado, los roles de la cirugía deben ser intercambiables. Debe llegar un punto en el cual el oftalmólogo se sienta cómodo tomando el endoscopio y tomando el microfresador para poder retirar el hueso, y el otorrino sentirse cómodo canulando la vía lacrimal. ¿Cómo lograr eso? Trabajando continuamente y compartiendo las experiencias, ¿verdad? Quiero agradecer su atención, disculpe si ha demorado mucho, les dejo mi correo electrónico, si hay alguna duda o se quiere compartir algún caso, más que feliz de ayudar, y si hay alguna duda, encantado de resolverlo. Muchas gracias. Sí, doctora, felicitaciones, doctor Diego, por su brillante exposición. Y tenía algunas dudas. Usted habló de un 15% de pacientes que tienen desviación del tabique. Cuando esta desviación ocurre a nivel del cornete medio, más o menos a nivel de la axila, que la ha mencionado varias veces, ¿qué hacer primero? ¿Operar el tabique y luego la obstrucción de la vía lagrimal? ¿O se puede hacer al mismo tiempo en su experiencia? Doctor, sí, 15% aproximadamente de pacientes con desviación septal sintomática. Paciente que le va a decir, doctor, me lagrimé el ojo y también por esta fosa nasal no respiro. Eso sí, pero yo creo que si vamos a hacer una dacrocistostomía endoscópica apropiada, más de la mitad de los pacientes que va a tener van a tener una desviación bien, bien alta. Y como son bien altas, el paciente no tiene obstrucción nasal. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Tranquilamente, doctor, se puede hacer ambas cirugías. Una septoplastía endoscópica en un otorrino con experiencia demora 30 minutos, 25 minutos, que tranquilamente nos puede permitir tener el espacio adecuado y luego pasar a la DCR endoscópica. Si estamos ante una obstrucción de vía lacrimal bilateral, que eso era lo que normalmente hacíamos en Nueva Zelanda, en ese caso sí hacíamos solo la septoplastía y un ojo, y en un segundo tiempo el otro ojo. Perfecto. Sabemos de que en la dacroendoscópica hay varias técnicas y dependiendo de lo que se utilice, de lo que uno esté entrenado, su éxito también va a ser relativo, ¿no? Sabiendo de que fluctúa entre 80 y 90%, como usted bien lo dijo. ¿Alguna vez han hecho ustedes ese flap saco, mucosa nasal, como estamos acostumbrados a hacer en la dacrio externa? Yo creo que ese flap mucoso lacrimal que se hace para poder tener una cicatrización mucosa con mucosa es lo que le da el éxito a la dacrio externa, ¿no? Por eso es tan bueno el éxito de su abordaje externo. Se puede, doctor, sí se puede llegar a hacer eso. ¿Cuál es el problema? Para eso hay que recortar el flap mucoso de tal manera que se empate con el flap lacrimal. Para poder hacer eso, ¿qué recomienda la bibliografía? Utilizar pinzas cortantes pediátricas que sean destinadas solo a esa cirugía. En la vida diaria, en lo práctico, en nuestros hospitales, mucho más en un hospital en desarrollo como el nuestro, o en nuestro país en desarrollo como el nuestro, es difícil destinar una pinza solo para una cirugía. Entonces, en la práctica, lo que hacemos es utilizar un microdebridador para recortar ese flap mucoso, o a veces retirarlo completamente, e intentamos abrir el saco lacrimal lo más que se pueda. Es difícil cubrir todo el hueso, y por eso que a veces tenemos más granulación con la técnica endoscópica que con la técnica externa. Porque posiblemente eso permitiría un mejor túnel y una mayor permeabilidad de la vía postquirúrgica, Sí, ¿no? definitivamente, sí. Ahora, en su experiencia, en lo que ustedes han visto, ¿cuánto tiempo prefieren dejar el stent o el C de Crawford que nosotros estamos acostumbrados a usar? Ahí, Sí, la bibliografía dice desde 2 meses, 3 meses algunos, hasta 6 meses. ¿Usted qué es lo que ha visto en este tiempo? Nosotros dejábamos, es interesante porque nosotros la decisión de colocar o no colocar stent siempre se la dejábamos al oftalmólogo. Y era como tirar la pelota, ¿no?
Y el retiro también se lo consultábamos. No lo retirábamos a menos que el oftalmólogo nos dé el go. En promedio era 2 meses, no más de 3. Porque sí está descrito, por más que es controversial, que el tubo de Donahue puede generar mayor tejido de granulación alrededor de la apertura. Nosotros no lo dejábamos más de 2 o 3 meses y en muy pocos pacientes lo colocábamos. Ahora, como anécdota, nosotros tuvimos una paciente que le hicimos cirugía revisional 3 veces. Le colocamos el tubo de Donahue y la paciente no quería que le quitáramos el stent. Y le dejamos y no quería, simplemente se negaba que le quitáramos el stent. Estuvo ahí 6 meses hasta que me fui a Nueva Zelanda, sin ninguna complicación, vía permeable y todo bien, y como sabemos es elastic, no debería generar ninguna reacción cuerpo extraño, ¿no? Entonces, esa es una anécdota realmente, pero no debería pasar de más de 3 meses, ¿no? Acá hay unas preguntas en el chat. La doctora Leslie Rodríguez, gracias Leslie por la recomendación del doctor Saldaña, justo. Nos pregunta cómo manejan a los pacientes que tienen obstrucción de vía lagrimal baja y rinitis alérgica. Es muy interesante la pregunta, Leslie, y gracias por haberme recomendado. Los pacientes, es importante, por eso que yo creo que sería genial en los centros donde uno trabaja, hacer la clínica, la consulta al mismo tiempo, porque uno puede preguntarle al paciente qué molestias nasales tiene. Si el paciente tiene molestias tipo de rinitis alérgica o hasta sinusitis, es importante iniciar el tratamiento en el preoperatorio. Porque un paciente que tiene rinitis alérgica, un paciente que tiene sinusitis, vamos a encontrar una mucosa muy congestiva y muy sangrante. En las primeras cirugías que ustedes van a realizar con su otorrino de elección, va a ser difícil acomodarse a la visión endoscópica. Y si la cirugía es muy sangrante, va a ser muy frustrante. Entonces es muy importante, si el paciente tiene una patología nasal, tratarla de antemano. Si el paciente sufre de sinusitis, no está de más dar un tratamiento con corticoides orales 3 a 4 días o hasta una semana antes del tratamiento, de la cirugía, lo cual va a permitir disminuir la inflamación de la mucosa y poder hacer la cirugía de manera más segura. Y si el paciente sufre de una patología nasal como sinusitis o alergia, iniciar el tratamiento con spray nasal de esteroides por un periodo mínimo de 1 mes, que nos va a permitir tener una mucosa mejor preparada, ¿no? Pero acá hay otra pregunta del doctor Germán Mendoza. Dice si usa oximetazolina spray nasal antes de la cirugía y si en algún caso usa mitomicina para evitar cicatrización, ¿no? Y si es así, ¿en qué dilución? Y si usa sedación o anestesia general. A ver, para ir por partes. La anestesia, la vasoconstricción tópica es fundamental. Esa es la clave para iniciar bien la cirugía endoscópica. Como le comentaba en la exposición, yo me entrené con la solución de Moffitt, que es una solución de cocaína. Ya actualmente en nuestro país es casi imposible conseguir cocaína en un hospital. Entonces, para eso, yo creo que mejor que la oximetazolina es la adrenalina. Adrenalina sin dilución, 1 en 1000 o muy poco diluida, casi pura, colocar cotones de neurocirugía adecuadamente alrededor del cornete medio y eso nos va a dar una vasoconstricción adecuada. Ojo, y esto es recomendación porque a todos nos puede pasar. Hablar mucho con la enfermera, porque esa adrenalina sin dilución es tópica para cotones, para algodones. No se puede infiltrar con eso porque el paciente puede hacer hasta paro cardíaco. En muchos centros, especialmente en Estados Unidos, se tiñe la adrenalina 1 en 1000, ya sea con azul de metileno, a veces utilizan estas cintas de pH para que se tiña de amarillo, de tal manera que nunca la enfermera carga algo de color y nos evitamos cualquier tipo de complicación. Entonces, adrenalina en vez de oximetazolina. En cuanto a la mitomicina, en realidad no tengo experiencia, no se utilizaba en Nueva Zelanda, entonces lastimosamente no le puedo responder al colega en cuanto a dilución. Sí está descrito en la bibliografía, pero no tengo experiencia con eso. Y en cuanto a la anestesia, la técnica que he escrito hoy es la daquiosorrinostomía con elementos de poder. O sea, vamos a utilizar un microfresador. Puede generar sangrado, el paciente puede asustar hasta por el sonido, siempre con anestesia general para mí. ¿Por qué? No solo por el sonido y el susto del paciente. ¿Por qué? No quise ir en detalle en eso, pero para poder hacer una adecuada cirugía endoscópica necesitamos condiciones anestésicas adecuadas. Eso quiere decir hipotensión controlada, perdón, primero,
activa, o sea, anestesia total intravenosa, no inhalatoria, porque la inhalatoria hace que la mucosa sangre más. Hipotensión, como siempre nos decíamos en Nueva Zelanda, 2 dígitos, es decir, la presión sistólica por debajo de 100, y bradicardia, intentando tener una frecuencia cardíaca por debajo de 60. Un anestesiólogo que trabaja con otorrinos, con neurocirujanos, no, se siente cómodo con esto, y va a generarnos a nosotros comodidad y menor sangrado para hacer la disección. No sé si me escapó alguna pregunta, doctor. Creo que son... Doctor Diego. No sé si, Pepe, podrías prender tu micrófono, de repente tú mismo puedes hacer la pregunta. ¿Cómo está, Pepe? Doctor José Velasco es nuestro paz presidente. Doctor, mucho gusto. ¿Cómo está? Buenas noches. Pepe, ¿podrías prender tu micrófono? Por favor, dar el acceso. A ver, mientras solucione el problema... Sí, ya está bien. Buenas noches. Sí, Pepe, sí. Bueno, antes que nada, muy buena charla, doctor Diego. Lo felicito por su experiencia, por lo que está comentando con todos los médicos del capítulo. Y mi pregunta va dirigida en los casos de obstrucciones de vía larimal que están asociadas a fracturas de paredes mediales o nasales, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría usted, aparte de los estudios de imágenes previos, y ya más que todo en el momento de la cirugía, ¿no? Sí, doctor, como usted bien comenta, la tomografía de senos paranasales es básica. Tomografía de senos paranasales sin contraste. Porque como lo he explicado durante la exposición, para nosotros lo más importante es los relieves óseos. Entonces, si podemos ver al menos dónde está la fractura, vamos a poder planear mejor las cosas. Si la línea maxilar, que es la sutura entre el hueso lacrimal y el proceso ascendente de la maxila, está fracturada, podemos planear. Ahora, ¿qué dice la literatura acerca de esto? Porque muchos colegas pensamos, ok, estoy ante un paciente con fractura, y me ha pasado también en experiencia propia, en el Revalidati, con pacientes que han tenido múltiples fracturas, ok, mi tasa de éxito va a ser mucho menor porque voy a tener fibrosis. En realidad la literatura dice que las fracturas anteriores no cambian el éxito de la cirugía. Entonces, técnicamente, si nosotros retiramos todo el hueso, fracturado o no, y aperturamos toda la vía lacrimal desde la parte superior hasta los 2/3 del cornete medio, haciendo la técnica estándar, no debería afectar nuestra tasa de éxito. Eso dice la bibliografía. Ahora, en mi experiencia personal, uno de los pocos los fracasos que tuvimos antes de irme para Nueva Zelanda fue un paciente con una múltiple fractura. Y fue muy frustrante porque instilábamos la fluoresceína y veíamos cómo pasaba sin problemas, pero el paciente seguía sintomático. Entonces, yo no cambio mucho la técnica quirúrgica, sí el examen, y estudiar la tomografía de senos paranasales al detalle para poder aplicar la técnica ya descrita. Acá también nos preguntan si tiene alguna experiencia con conjuntivo dacriocistorrinostomía asociado a endoscopía. La verdad que no. Los videos que les he compartido de todo lo que es la dacriocistorrinostomía endoscópica es un video que grabamos durante el fellowship, pero el tubo de Jones y abordajes más radicales, por decirlo así, fue compartido por el jefe de mi programa, el doctor Richard Douglas. Yo la verdad con tubo de Jones no coloqué durante el fellowship, pero en líneas generales, si vamos a hacer abordajes más ampliados o más agresivos, no está de más conversar con el otorrino. Doctor, ¿puedes por favor ponerme el endoscopio dentro de la nariz para estar seguro que no voy a chocar contra ninguna estructura que pueda generarme complicaciones posteriores? Yo siempre comento esto, ¿no? En el piso de otorrino en Oakland, nuestras emergencias de epistaxis que teníamos después de DCR eran mucho más frecuentes en DCRs externos que en internos. Porque como uno no tiene la visión desde adentro de la nariz, normalmente choca con el septum. Y justo en la axila del cornete medio hay una arteria bien grande que sangra de manera importante. Y el paciente se asusta mucho y va a la emergencia. Entonces, yo creo que si se va a hacer un abordaje más agresivo, no está de más tener el endoscopio por lo menos como guía, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Doctor Diego, una pregunta. Siendo un espacio en realidad muy estrecho para poder trabajar
y que sangra con facilidad. Para la osteotomía, fundamentalmente, ¿qué instrumentos usa? El Kerrison, por más fino que es, no permite girar bien cuando uno trabaja. ¿Tiene experiencia utilizando el cincel, por ejemplo? No utilizaría cincel. No utilizaría cincel. Es como usted bien dice, doctor, es una caída muy pequeña. Hay doctores que utilizan el cincel y con mucho éxito. Yo no lo haría personalmente porque se puede ir. Y si lo oriento de manera equivocada, estamos muy cerca de la base del cráneo y no queremos causar una fístula de líquido cefalorraquídeo en un paciente que vino por epífora. La pinza que utilizamos, que está en el video, es una pinza Hayek-Koffler, que es como una Kerrison, pero más de cabecita más pequeña, y que tiene menos movimiento y nos permite hacer el corte más fácil. Ahora, entiendo lo que me dice, doctor. Muchas veces, y a mí me pasaba mucho porque la raza maorí y la raza isleña, gente de Tonga, al que viven en islas alrededor de Nueva Zelanda, son gente muy grande, muy, muy grande. Las personas más grandes que yo he visto fue durante mi fellowship, y con huesos muy gruesos. Muchas veces el Hayek-Koffler y el Kerrison no era suficiente. ¿Qué haría en ese caso? La misma fresa que utilizo en el tercio superior de la dacris historenostomía la usaría abajo. ¿Por qué? Porque esa fresa es de 20 grados, diamantada. Va a cortar el hueso y no va a cortar la mucosa. Tendría yo que presionar demasiado la fresa en contra del saco lacrimal para generar una lesión mucosa. Comenzamos a fresar desde abajo y prolongamos hacia arriba siguiendo la línea maxilar. No sé si pueden darle el pase a un médico preguntando a M, no sé cuál es su nombre. Quiere hacer una pregunta, parece. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Le habla Ángel Miranda. Doctor, muy buena exposición. Realmente lo ha hecho sumamente sencillo la charla, cuando en realidad no lo es. Entrar a la parte de la nariz por vía endoscópica no es tan sencillo como se ve en la coordinación de las dos manos. Lo que le quería preguntar, doctor, tengo dos dudas. La primera es que bueno, dentro de la pequeña curva, tengo muy pocos pacientes, muy poca experiencia en la dacrio endoscópica. Realmente a mí se me es dificultoso hacer este tipo de cirugías. Bueno, al inicio he tenido que convertir incluso, pero tenía esa ventaja de hacerlo por la dacrio externa y verlo por la vía endoscópica a nivel donde entro, y veía a nivel de la axila o un poquito más arriba, donde podía entrar adecuadamente. Lo que quería preguntarle es, en la parte mucosa luego de la cirugía se va cerrando. Por la misma cicatrización, se va formando costras, se va cerrando, y lo que he hecho, por ejemplo, es un seguimiento a través de la vía endoscópica, cómo se va cerrando esta mucosa. En muchos casos termina de cerrarse hasta completamente, a pesar de que uno hace una osteotomía bastante grande. Y ahí entendí algunos casos, y con la literatura incluso, de los famosos sacos retenedores. Yo quería hacerle la primera pregunta: ¿qué utiliza? ¿Utiliza corticoides y por qué tiempo para tratar de evitar este cierre, esta cicatrización? Es la primera pregunta. Ajá. La segunda pregunta es, bueno, lo ha mencionado perfectamente. Bueno, cuando al hacer una dacrio externa o una dacrio endoscópica y colocar la sonda, alrededor sí se forma un tejido, más que tejido de granulación, lo que está descrito es la secreción sebácea de la lágrima que se coloca alrededor de la sonda, y muchas veces esto impide que la lágrima que va del ojito a la nariz pueda circular normalmente y el paciente nuevamente comience con los síntomas. No sé si es tan efectivo hacer el lavado en esos casos. No sé si tiene algún reparo. Lo que sí me había dado cuenta es de que
Después de la cirugía, lo que daba era antibiótico con corticoides, y por largo tiempo he probado, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta que dejarlo a veces, claro, a muy bajas dosis para evitar que aumente la presión del ojito, como que el pronóstico era mejor. Claro, no he hecho un estudio como para, eso es una opinión muy sesgada, ¿no? No he hecho un estudio como para decir, a eso le he colocado corticoide y a los otros no, porque a todos le coloco lo mismo, sino simplemente ha cambiado el tiempo. Y la pregunta es si usted en su hospital, cuando tiene esta secreción sebácea, ¿hacen algún tipo de lavado o simplemente sacan la sonda en ese momento, sin importar el tiempo? Y la tercera, que me es muy importante, es, ¿esa criendoscópica lo hacen con la óptica de 30 grados o utiliza una para bebé por mayor facilidad? Muchas gracias, doctor. No se preocupe, doctor. A ver, primero, doctor, en cuanto al tema de la curva de aprendizaje. Es imposible, por eso que yo puse en la exposición pensar que esto que está escrito, que el tiempo es menor con una DCR endoscópica que una DCR externa, es imposible pensar que al principio se va a hacer. Esto sucede con todos. Cuando nosotros trabajamos con neurocirugía para hacer abordajes de la silla turca, a través del esfenoides, las primeras cirugías duran muchísimo más que sus abordajes microscópicos. Pero uno lo que tiene que pensar es que eventualmente, si uno lo sigue haciendo, la curva de aprendizaje va a llegar a ese punto en el cual uno va a poder acortar los tiempos y, y la tasa de éxito va a ser como lo descrito en la bibliografía. Pero eventualmente, como en toda cirugía en la que se trabajan dos especialidades, hay que aprender a compenetrarse y trabajar en equipo. Entonces, eso normalmente toma tiempo. En cuanto a su primera pregunta, corticoides orales no utilizamos. Lo que sí está escrito, y en la técnica del profesor Wormald, está utilizar spray nasales de corticoides, el fluticasona, disculpen, que nosotros lo utilizamos muy frecuentemente en cirugía nasosinusal, y lo puede iniciar ni bien termina la cirugía, y teóricamente debería controlar la inflamación. Si usted ve que es una mucosa muy inflamada o es un paciente que ha tenido un mucocele que genera mayor inflamación, yo iniciaría fluticasona o mometasona, 2 PAF en cada fosa nasal, 2 veces al día, no pasa nada, no va a hacer ningún efecto sistémico, por largos tiempos. Nosotros utilizamos ese spray nasal a esa dosis en pacientes con sinusitis diagnosticada durante el resto de su vida y no hay complicaciones reportadas en ningún lado del mundo. En cuanto a sí le entiendo lo de la granulación y la lágrima seca alrededor de la ostomía. Doctor, ahí sin duda mantener la mucosa hidratada es la solución. Y como le explicaba en la exposición, nosotros iniciamos spray nasal de suero salino isotónico al momento que el paciente pasa de recuperación cuarto. Cuando está en cuarto, la enfermera tiene que entregarle su spray nasal de suero salino y decirle comience a mantener su mucosa hidratada. Y la mantiene hidratada a libre demanda. Puede utilizar 2 PAF cada 2 horas, cada hora, no pasa nada. Porque la idea es que no se formen costras, ni secreción lacrimal, ni secreción sebácea alrededor de la ostomía. Y al día siguiente o al día subsiguiente se tienen que hacer lavados nasales. Lo importante del lavado nasal, y esto es un tema muy de otorrino, tal vez por eso no se llega a entender del todo, es que el lavado nasal tiene que tener mucho volumen. Lastimosamente, en Perú no tenemos la botella estándar que se utiliza en todos los lugares del mundo. ¿Cuánto volumen tiene que tener un lavado nasal adecuado postoperatorio? 240 mililitros. 240 mililitros es una botellita, que es la botellita de ningún conflicto de interés, es la botellita de Nilmen, que se utiliza en todos los lugares del mundo. Y en nuestra experiencia en Nueva Zelanda le decíamos al paciente que utilice 2 de esas. Y durante la primera semana, entre 4 a 5 veces al día. Estamos hablando de una cantidad bárbara de suero salino, pero que va a mantener al paciente humectado y evitando esas costras y secreción seca alrededor de la ostomía. Si nosotros intentamos simular eso en Perú, ¿qué es lo único que le podemos dar al paciente? Una jeringa de 20. Si usted se pone a comparar 20 cc de suero salino versus 240, estamos lavando insuficientemente al paciente. Por eso que muchas veces yo intento traer estas botellitas para dárselas a los pacientes posoperados, o si el paciente tiene las posibilidades de viajar al extranjero, que la traiga. Porque el resultado va a optimizarse mucho más si el paciente mantiene su mucosa humectada.
En general, la jeringa no es muy buena. La jeringa no nos va a dar un resultado muy bueno. En cuanto a la óptica, es una excelente pregunta. La mitad de la cirugía, la incisión, levantar el flap, siempre con óptica de 0 grados. ¿Por qué? Porque la óptica de 30 mira hacia arriba, doctor. Y al yo mirar hacia arriba, si introduzco mi instrumento, voy a proyectar el instrumento hacia la base del cráneo. Entonces, si no hago una disección fina, me puedo ir hacia arriba. Pero si yo utilizo una óptica de 0 grados, estoy mirando de frente. En ningún caso me voy a ir hacia arriba. Una vez que el flap ya está levantado, ya el flap está expuesto, ya tengo mi línea maxilar expuesta, y quiero hacer un fresado adecuado de esa área, roto, pido un telescopio de 30 grados, y ahí sí ya oriento el telescopio de medial a lateral, mirando el saco, nunca mirando hacia arriba. Porque ahí es cuando, hasta en otorrinos que realizan cirugías endoscópicas interdiario, si no está bien ubicado y está con el endoscopio de 30 grados hacia arriba, puede orientar la fresa hacia la base del cráneo. Y ahí es cuando uno se puede meter en problemas. No sé si se me escapó alguna pregunta, doctor. Espero que no. Doctora Yagui, para más o menos complementar lo respondido por el doctor Diego, ante la pregunta del doctor Miranda, hay una revisión amplia en el manejo de pacientes post-dacroendoscópica, el uso de tobramicina más dexametasona cada 8 horas durante 5 semanas. Al parecer funciona muy bien. Generalmente, las veces que hemos hecho nosotros en el hospital, este tipo de cirugías usábamos durante un mes, pero 4 veces al día. Pero esa revisión la hemos encontrado ahora último, de repente podría servir como soporte a la observación que ha hecho el doctor Miranda, ¿no? Excelente, doctor Cornejo. Y bueno, yo quisiera agradecer infinitamente al doctor Saldaña por acompañarnos esta noche. Ha sido realmente muy, muy buena su presentación, ha sido muy ilustrativo, nos ha encantado. Y Muchas gracias, bueno, doctora. imagino que lo vamos a tener en próximas sesiones también, con mucho gusto. Acá le estoy presentando un certificado que es la Sociedad Peruana de Oftalmología le hace presente, se lo voy a hacer llegar a usted, para agradecerle por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado, los que han participado, y por ahí también saludar a nuestro presidente de la Sociedad de Oftalmología, el doctor Dino Nateri, que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias. El próximo mes nos va a acompañar el doctor José Luis Tobilla, el 10 de octubre, Dios mediante, con manejo integral del paciente con parálisis facial. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Será hasta otra oportunidad. Gracias, doctor Saldaña. Gracias, doctor Cornejo. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Buenas noches.